Expresidenta constitucional del Ecuador. Le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos su tiempo que nos brinda a la W. Buenos días. Buenos días, un saludo cordial a todos quienes me están escuchando. El pasado 10 de agosto, el país cumplió 40 años del retorno a la democracia, después de 10 años de dictadura. Una democracia que ha tenido sin duda tropiezos, doctora Arteaga. ¿Cómo mira en este mismo marco, y nos interesa mucho su opinión respecto de este tema, cómo mira precisamente la conmemoración de estos 40 años y al mismo tiempo los eventos del día de ayer en la Asamblea Nacional, cuando se ha censurado a 4 de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y al mismo tiempo a la exministra de Salud, refiriéndonos a Verónica Espinosa? ¿Esto es una muestra de que la democracia está a un punto saludable? ¿O por lo contrario, usted coincide con la afirmación de José Tuárez, quien decía el día de ayer durante su interpelación que esto marca un capítulo nefasto o triste dentro precisamente de esta democracia? Bueno, usted me ha hecho una pregunta que tiene dos, que incluye dos en realidad preguntas que quiero contestar en su orden. La primera en relación a los 40 años del inicio de la vuelta a la democracia. Indudablemente pasamos del periodo dictatorial a uno democrático con la elección en las urnas del presidente Jaime Roldós Aguilera. Y eso pues ha marcado de algún modo algunos temas positivos. A lo largo de estos años contemplamos una mayor participación, por ejemplo, de la mujer en la política, la presencia de los sectores indígenas que antes no tenían voz y que luego, sobre todo a partir de los años 90, tienen una participación de protagonismo en el escenario de la política ecuatoriana. Pero por otro lado, pues yo he manifestado que no todo ha sido vivir en democracia, porque vivir en democracia significa respeto a la Constitución. Y, por ejemplo, en el año 97 no se respetó la Constitución cuando no se me permitió mantenerme en el poder por el tiempo que me tocaba luego de la caída del abogado Bucarán. Y, claro, uno tiene que analizar con la luz que nos da la historia que solamente fue mi caso el único en donde no se dio ese respeto, porque ocurrió cuando el ascenso al poder de Osvaldo Hurtado, luego del infausto fallecimiento de el abogado Jaime Roldós, luego se produce también después de mi presencia en la política, cuando se da la caída de Lucio Gutiérrez y previamente la de Mauad, los vicepresidentes asumen. Y entonces hay que decir que en mi caso hubo un machismo exacerbado que impidió esa presencia en el poder durante más largo tiempo, porque yo, si bien asumo la presidencia con un decreto que es la forma constitucional de hacerlo cuando se produce esta situación, sin embargo, se alega que hay un vacío, se manipula la Constitución y no se me permite mantenerme. Luego después, durante los 10 años del gobierno de Correa, se ve una acumulación de poderes en manos de una sola persona, y eso no es democracia. Porque una parte de la democracia es ir a las urnas, lo que efectivamente se dio en varias oportunidades durante esos 10 años, porque frecuentemente éramos llamados los ecuatorianos a consulta popular. Sin embargo, también la democracia significa división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que son los tres tradicionales poderes del Estado, pero también los otros dos que genera la Constitución del 2008. Y el propio presidente acumulaba el poder y veíamos cómo se daban prácticamente órdenes a los otros poderes del Estado, que además lo acataban. Yo diría que en este sentido, entonces, no hay 40 años realmente de ejercicio de la democracia, aunque sí marcamos el retorno a la democracia después de los gobiernos dictatoriales militares. En torno a lo segundo, lo que ocurrió ahí en la Asamblea Nacional, yo diría que la Asamblea por fin retoma aquella atribución fundamental, porque la Asamblea tiene por un lado que legislar y por el otro lado que fiscalizar. Y bueno, tiene que fiscalizar, esa es una de sus atribuciones. En el caso de los 4 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, evidentemente hubo violaciones por parte de estas personas a la ley constitucional. Y en este caso, pues yo creo que la Asamblea Legislativa actúa de acuerdo a lo que previene la ley, censurándolos. Y
destituyéndolos. Y en el caso de la ministra es algo posterior a su salida del cargo de designación para el que fue designada por el gobierno nacional, en que también actúa de acuerdo a las capacidades que tiene la propia asamblea de censurarla. Eso es una censura de carácter moral en este caso, que no implica destitución porque ella ya está fuera del cargo. Esto es lo que podría decir respecto al desdoblamiento de esas dos preguntas que usted me había hecho. Muchísimas gracias, doctora Arteaga. Sin duda las hice en el mismo marco y usted ha respondido valiosamente. Ahora, en el año 97, podemos decir que el machismo y la violencia política se sobrepusieron a la democracia, que violentaron la ley, y lo que nosotros queremos saber y conocer. ¿Cómo mira usted? ¿Cree que esto se ha superado en el año 2019, incluso luego de que se ha pasado este bastón presidencial a un personaje que muchos dicen ser una persona o un representante soberano mucho más democrático, llamado al diálogo, etcétera? Yo diría que en el caso actual, del gobierno actual, primero se da un mayor respeto a todas las libertades. Una de ellas muy importante es la libertad de expresión, porque recordemos que durante el régimen anterior lo que se tenía era un dominio absoluto, una acumulación de poderes, como había dicho, y también una prepotencia que hacía que los medios de comunicación y los periodistas fueran perseguidos. Hay muchísimos casos de periodistas, inclusive alguno de ellos que tuvo que exiliarse porque no podía hacer frente al gran poder que acumulaba el jefe del Estado. Entonces ahora sí hay oportunidad de diálogo, si bien hay una ley que sigue todavía pendiendo sobre los ecuatorianos, sin embargo esta ley no se ha aplicado con ese rigor y en este caso estamos frente a una mayor capacidad de diálogo. Por supuesto, las cosas no le quedan fáciles al gobierno del presidente Moreno, puesto que él se encontró con que la mesa no estaba servida. En las expresiones del gobernante anterior decía pues que le dejaba la mesa servida, pero la mesa estaba servida de problemas, ¿no? De problemas, porque sobre todo la parte económica, el endeudamiento excesivo del gobierno ecuatoriano, a pesar de que tuvimos la era de mayor bonanza económica que ha vivido toda la historia del país, con recursos provenientes fundamentalmente de los altos precios del petróleo de más de $100 por barril. Sin embargo, a pesar de toda esa bonanza económica, a pesar de que había inclusive fondos ahorrados en el famoso FEIDEP de los excedentes petroleros, pues bueno, todo eso se gastó. No fue suficiente para el gobernante anterior, sino además le metió la mano a los dineros de la Seguridad Social, que son dineros de todos nosotros los afiliados. También recuerde usted que hasta se ignoró el oro de las reservas nacionales, se lo puso en prenda. Y luego vinieron los endeudamientos y unas prácticas totalmente lesivas de preventa de petróleo. Todo eso ha dejado una situación económica muy complicada, de la que no hemos salido todavía. Muchos han dicho, y yo coincido con aquello, de que el gobierno de Moreno es un gobierno de transición, tratando de restablecer los lineamientos y las instituciones democráticas, pero con una enorme preocupación por el tema económico que también le tocará enfrentar al futuro gobierno al que se elija en el 2021. Así es que los ecuatorianos tenemos que estar conscientes de eso, de esa crisis que se suma a la crisis global. Hoy estaba leyendo los resultados de la economía europea, por ejemplo, que son mucho más bajos de lo previsible. Inclusive se avisora una crisis en la que se llamó la locomotora de la Comunidad Europea, en el país de Alemania, ¿no?, que tenía la economía más boyante y la que de alguna forma ayudaba a paliar la situación en otras economías que sufrieron crisis enormes como la española, la irlandesa, la griega, etcétera, pero que ahora también esta economía empieza a sufrir temas que son complejos y además de ello tenemos la guerra comercial de impuestos, etcétera, entre Estados Unidos y China, potencias enormes. Todo ello conflictúa la panorámica y en el caso latinoamericano tenemos la situación gravísima de Venezuela. Venezuela es un país que está viviendo una crisis humanitaria impresionante y Ecuador, siendo un país pequeño como es, dicen los últimos datos, he visto declaraciones inclusive del canciller, de que probablemente para fines de año tendremos 500,000 venezolanos viviendo en el Ecuador, no de paso, porque pues de paso han ido más de 1 millón, lo que se dice, pues no, que han pasado hacia el sur del continente, pero viviendo en el Ecuador, y eso significa
tener que atender más necesidades, buscar más opciones de trabajo y yo diría que el Ecuador en eso tiene que ser mucho más proactivo en pedir ayuda internacional, porque si vemos el número de kilómetros cuadrados que tenemos y el número de habitantes mucho más pequeño que Perú y que Colombia, Perú y Colombia están recibiendo mucha más ayuda para soportar todo el tema gravísimo de la migración, en la que el Ecuador, como otros países, ha sido un país solidario de recibir a nuestros hermanos venezolanos, pero no podemos dejar de reconocer que eso va a significar un peso también sobre la economía del Ecuador. A esta hora conversamos con la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta constitucional del Ecuador. En este año se ha colocado su retrato reconociendo la etapa presidencial que usted tuvo al frente de nuestro país en Carondelet y hace pocos días atrás en el Museo Municipal de Guayaquil. ¿Es suficiente estos actos que son honoríficos para reconocer lo que usted representa y el papel que como primera mujer a un cargo tan alto llegó en la política? ¿O qué hace falta, doctora Arteaga? Mire, yo diría que son actos más que protocolarios simbólicos, ¿no? Que de alguna forma significan una reparación. Yo no soy de aquellas ni que ha empezado juicios contra el Estado, ni que guarda rencores, ¿no? El año pasado, efectivamente en julio del año pasado, se colocó aquel retrato en el Palacio de Carondelet y yo lo que dije en ese momento, y lo repito ahora, es que yo lo interpreto como un reconocimiento, no a mí, sino a todas las mujeres ecuatorianas que sintieron burlada su aspiración legítima a ocupar un cargo que por ley le correspondía, pero también, como decía, a todas las mujeres ecuatorianas. Y en el caso de la colocación en días recientes del óleo en la sala de expresidentes del municipio de Guayaquil, pues es un gesto que agradezco a la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil. Yo no digo que sea ni suficiente ni insuficiente, yo lo que digo es que es un gesto simbólico que yo lo aprecio y que lo recibo a nombre de las mujeres ecuatorianas. Doctora, finalmente conocer su opinión sobre la paridad de género en los diferentes estamentos. Últimamente se está generando una ola de acciones de protección buscando que se dé la opción de que tanto un hombre como una mujer estén al frente de diferentes representaciones. Ya sucedió en Cuenca, se ha dado en otros lugares en nuestro país. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cómo mira la interpretación que se le ha brindado al COTAD? Mire, la ley del Ecuador dice que debe haber paridad, es decir, 50% hombres y 50% mujeres, por ejemplo, en las listas y también en los cargos de designación por parte del Ejecutivo o de las diferentes instancias, no solamente Presidencia de la República, sino, como usted bien ha manifestado, los consejos municipales. Y esto que es una ley se ha tratado de cumplir, pero los resultados no son siempre los deseables, porque si bien, por ejemplo, en la Asamblea Nacional existe más de o cerca de 40% de mujeres elegidas, porque allí también pesa la voluntad popular y yo hago un llamado a las mujeres ecuatorianas que a veces no votamos por mujeres. Yo creo que es importante que haya esta solidaridad también entre las mujeres votantes hacia las que salen de candidatas, buscando, por supuesto, la idoneidad de las personas para ejercer los cargos. Pero en el caso de las municipalidades, vemos que solamente el 8% de cargos de alcaldes son ocupados por mujeres. O sea que esa es una cifra bajísima. Y por eso me parece que ha existido además una justa petición por parte de las mujeres concejalas de que, si bien no llegaron en un número importante a ser alcaldesas de los diferentes de las diferentes municipalidades, pues esas vicealcaldías sean algo que puedan de alguna forma reflejar esa paridad. Le agradecemos muchísimo su tiempo, doctora Arteaga, y desde luego las opiniones y análisis que nos ha sabido brindar aquí en La Hora Clave. Buenos días y gracias también por la oportunidad. Hemos conversado con la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta constitucional, también ex vicepresidenta.